Y sin más dilación, vamos a ir al tema que nos toca hoy, hablar sobre metodologías activas en educación y cómo podemos hacer de esa tecnología un papel importante o un motor de cambio para que la educación sea diferente. Estoy seguro de que todas las personas que estáis aquí estáis muy motivados y muy motivadas para intentar hacer vuestras clases mucho más dinámicas y tendréis algunas nociones, algunas ideas que, bueno, veremos hoy si tenemos todos la misma idea o varía un poco, ¿vale? Pero sin más dilación voy a compartir mi pantalla, ¿de acuerdo? Si me podéis confirmar que veis correctamente la presentación. Sí, se ve muy bien. Adelante, pues entonces comenzamos. Antes que nada, quería empezar dando un regalo. Es la costumbre. Cuando alguien da algo de valor, devolverle algo de vuelta. ¿Y qué me estáis dando o qué siento que me estáis dando? Vuestro tiempo, ¿vale? Algo súper valioso y en tiempo libre que dediquéis a la formación es muy valioso. Por tanto, mi primer regalo en la noche o en la tarde es que tengáis la presentación que voy a compartir con vosotros y con vosotras. Esto para que os genere toda la tranquilidad del mundo, que no tengáis que tomar notas que no tengan que ver con la presentación, solo si queréis tenerla, sabéis que utilizando ese enlace que tenéis ahí y compartiré también el enlace o si lo escribís directamente en vuestro navegador, podréis acceder a la presentación que vamos a utilizar en activo. ¿De acuerdo? Así que esa es mi primera deferencia hacia vosotros y hacia vosotras. Deciros que esta clase, como va sobre metodologías activas, me parecía muy difícil hacer una clase sobre metodologías activas de una forma clásica. Por tanto, esperaré de vosotros y de vosotras que participéis, ¿vale? Y que compartamos conocimiento, porque la clave de que la educación cambie es que nos sumemos unos a otros, es decir, que compartamos inquietudes, aprendizajes con nuestros compañeros en primer lugar y luego realicemos ese cambio en nuestra aula, en nuestro centro, con las familias, con el resto de la comunidad educativa. Dicho esto, vamos a ver qué temas vamos a tratar hoy. En primer lugar, pues cómo hemos ido cambiando de un modelo de enseñanza centrado en el aprendizaje, en la enseñanza, a un aprendizaje más centrado o un modelo de enseñanza centrado en el aprendizaje. Bueno, ver un poco las diferencias de ese modelo un poco más tradicional en el que el profesorado tenía un papel muy importante hacia otro modelo en el que vamos a intentar dar mucha más voz a nuestro alumnado. Vamos a ver qué son esto de las metodologías activas y para qué nos sirven, qué pueden cambiar en nuestra aula y qué ventajas o inconvenientes tienen y las principales metodologías activas que están en auge, que seguros que ya conocéis o habéis oído o incluso que ya estáis practicando. Y para finalizar, pues, un cómo y por dónde empiezo. Ahora que tengo todo ese mare magnum de información, ¿vale? Vemos, es una sesión cortita, pero vamos a intentar ir muy directos al grano. Vuelvo a la presentación. Y lo que os decía, súper importante, y esto se aplica tanto a esta sesión como a las clases que deis con vuestros alumnos. Aprender se aprende haciendo, learning by doing, como dirían los ingleses. Y añadiría un matiz más. Aprender se aprende conectando, conectando aprendizaje, conectando con personas y conectando con emociones. Y lo vais a ver, es una parte fundamental que como seres humanos tenemos esa necesidad de conectar con otras personas y ahora, más que nunca, ya sabéis que la situación requiere de esa parte, de esa inteligencia emocional
que tenemos que saber llevar muy bien con nuestros alumnos, con los compañeros y con las compañeras, con el equipo directivo y también, por supuesto, con las familias de nuestro alumnado. Sé que estáis en una situación un tanto compleja, que comenzáis un nuevo curso eh, de nuevo confinados y sin poder estar en una clase física con vuestros alumnos, que echaréis muchísimo de menos esa parte de contacto con ellos, pero vamos a ver cómo podemos solventar eh, estas circunstancias tan difíciles con algunos trucos, algunos consejos, algunas actividades que podremos eh, dar pinceladas para estar más cercanos, a pesar de la distancia. Igual que ahora mismo estamos en kilómetros de distancia, pero estamos en un mismo lugar, conectando con voz y con conversación a través del chat. Así que empecemos con algo muy sencillo. Vamos a empezar con una actividad en la que os pido que por favor os presentéis. He creado un tablero de Padlet, es un tablero colaborativo que podría ser utilizado en algunas de las metodologías que os voy a contar luego, pero me gustaría que compartierais vuestro saber, vuestro conocimiento, de dónde venís, ¿vale? ¿Quiénes sois? Vamos a entrar en el enlace para que lo veáis. Dejo de compartir mi pantalla. Un segundo. Un segundo que no veo la presentación. Bueno, os decía que era un Padlet, pero es un Jamboard. Jamboard es una herramienta de Google for Education que vais a poder utilizar. Es un tablero, de la misma manera, una pizarra digital colaborativa en la que podréis añadir diferentes posits, en los que os pediría que contestarais a estas 4 preguntas. Voy a ver si puedo Para añadir un post-it, una nota en la que os pediría quiénes sois, de dónde venís, si habéis utilizado alguna metodología activa en vuestra clase y qué os mueve a intentar o aplicar este tipo de metodología en vuestra aula. ¿Vale? Es tan sencillo como ir hacia el panel lateral izquierdo y ahí encontraréis las notas adhesivas que podréis ir añadiendo. La idea también es que no solo os conozca yo, sino que también os conozcáis entre vosotros y entre vosotras. Es un lugar de encuentro. Ya os decía que learning by doing y también learning by connecting o conectando con otros. Ahora comparto de nuevo la pantalla para que podáis verlo. Bueno, muy bien. Muchas personas, si veis que hay mucho POSIT y de repente no podéis leer la información que comparten vuestros compañeros, podréis acceder a la siguiente pantalla. ¿De acuerdo? Y ahí pues explicar quiénes sois, vamos a ver de dónde venís. Lourdes de Perú, José de Perú, Heidi, Memi, que es asesora de formación, Karen Rivera, Milagros Jara, Karina, es un placer conoceros y me alegra muchísimo poder contactar con vosotras. Me interesa sobre todo que por favor respondáis a esa pregunta. ¿Qué os mueve o qué os ha motivado a venir a esta sesión? ¿A querer saber un poco más sobre metodologías activas? Personas de Cádiz, mi ciudad originaria. Yo soy de allí, de Cádiz, del sur de España. Me alegra ver que hay personas que se han sumado a esta sesión, siendo de mi ciudad.
de Badajoz, también en España. Bueno, una población muy completa, gente de todas partes del mundo. Y esto es muy interesante. Deciros también que con estas actividades me interesaría que no solo pensáramos en la actividad que estamos haciendo ahora, sino que herramientas que vayáis viendo, que anotéis cómo se llama la aplicación, veáis cómo la he podido utilizar para una presentación, para una dinámica, para que podáis trabajar con vuestros alumnos también de forma activa. ¿Eh? Podéis trabajarlo para hacer un brainstorming, una lluvia de ideas, o incluso anotar información o establecerlo como un muro de clase de información, ¿de acuerdo? Jamboard. Podréis seguir utilizándola mientras que estamos en la sesión, pero no quiero consumir mucho más tiempo de aquí. Solo decir que cosas que mueven al profesorado que tenemos aquí a hacer esto es mantener el interés para poder transmitir conocimientos y proyectos. ¿Le gustaría utilizar Padlet para compartir resúmenes y reflexiones? Bueno, hacer esta lluvia de idea conjunta entre tantas personas que somos, casi más de 52 personas en esta pizarra digital, bueno, podréis utilizar esta primera pantalla. También en la segunda veis que está un poco más despejado. Ya hay alumnos como María Martínez. Podremos crear unas cuantas páginas. Este enlace vais a tener acceso a él, por tanto, podéis volver de nuevo tanto durante la sesión como al finalizar. Y volvamos entonces a la presentación. De nuevo, gracias por participar de forma activa y vamos a continuar con lo que vamos a tratar hoy. Alguien ya ha dado algunas pinceladas de qué se trata esto de las metodologías activas. Seguro que ya conocéis información, pero quería hacer una pequeña reflexión con vosotros y con vosotras y sobre todo por las circunstancias en las que nos encontramos. Y es que de golpe a porrazo, como diríamos aquí en España, hemos pasado de unas clases más o menos digitales a un 100% digital o un modelo blended, un modelo mixto en el que la tecnología tiene mayor peso. Algo que estaba pasando es que la tecnología iba teniendo cada vez más terreno dentro de nuestras clases, pero pensábamos que esa implantación o que esa llegada iba a ser un poco más pausada, comedida, sensata, con una buena planificación y con planes A, B y C para todo. Eh, Llegó marzo de 2020 y ¿con qué nos encontramos? Con una situación para la que no estábamos preparados, ningún país, ninguna ciudad, ningún centro y ningún profesor, por supuesto que no. Aún así, eh, nos metimos muchísima prisa e intentamos conectar y intentamos solventar algo que ya hacíamos de manera analógica, pasarlo a algo digital. Personas que no habían dado una clase virtual en su vida empezaron a dar clases. eh, y, y había también personas que se motivaron para empezar a utilizar herramientas digitales, experimentar un poco con sus clases, ver que las clases magistrales al uso no funcionaban del todo bien o eran más difíciles de seguir en este entorno digital y que tener a 30 alumnos en casa siguiendo una clase por videoconferencia era mucho más difícil que tener a 30 alumnos en la clase, sin ningún estímulo externo, sin ningún dispositivo fuera, eh, y esto ha llegado. Y ahora tenemos que ser conscientes de que este cambio de realidad eh, ha venido para quedarse. No para que trabajemos al 100% en remoto y estemos todo el tiempo así, no. Pero
estar acostumbrados o entender que la tecnología tiene un papel importante. Tiene un papel importante mientras tenga un fin o un propósito educativo. Eso es lo importante. Luego ya veremos que la tecnología se convierte en un medio fundamental que podremos utilizar como aliado para hacer nuestras clases más dinámicas, más activas y más prácticas para nuestros alumnos. Bueno, estas aulas ya veis que hemos pasado a una parte mucho más digital y ya habréis utilizado alguna herramienta como puede ser Kahoot para hacer cuestionarios gamificados. Seguramente también habréis utilizado cualquier herramienta de conectividad, como puede ser Zoom, como estamos usando ahora, como puede ser Google Meet o como puede ser Teams de Microsoft. Bueno, lo importante en sí no es la herramienta, sino lo importante es el proceso que estamos llevando a cabo a través de ella. Es decir, una comunicación efectiva o dar una clase y aprender con nuestros alumnos. Y otro tema que era muy curioso es que además de que no estuviéramos preparados nosotros como personas a este cambio, no estaba preparada la tecnología, no estaba preparada el equipamiento de nuestras clases. Teníamos una clase que quizás se parezca un poco más a una organización tradicional, en la que encontráramos una pizarra, en la que podríamos tener a lo mejor un proyector o una pantalla digital, pero ni los espacios, ni el mobiliario, ni los recursos estaban preparados para eso, y mucho menos para que nuestros alumnos se fueran de las aulas y siguieran dando clase en casa, ¿vale? Entonces, ¿estamos preparados o no para ese cambio? Creo que sí. Estamos preparados para ese cambio y viene muy de la mano a entender que estas circunstancias externas van a servir de motor, de empuje para que entendamos que hay cosas que tienen que cambiar. Pero hoy, ya, el día 2 de marzo de 2021, tenemos que empezar a girar el timón hacia una pedagogía mucho más centrada en el aprendiz o el aprendiz, en nuestro alumnado y ceder un poco el testigo, empoderarles a ellos y ellas, a nuestros alumnos, para que se adueñen del proceso de aprendizaje. Y nosotros pasaremos a un segundo plano, a un plano en el que guiaremos, acompañaremos, estaremos pendientes de que todo se efectúa correctamente y vais a ver que ahí hay mucho por donde empezar. Dicho esto, antes de entrar en reflexiones que quiero compartir con vosotros y con vosotras, me gustaría que hiciéramos una reflexión compartida. Igual que hemos hecho esta actividad al principio de realizar un Jamboard en el que presentarnos, pues querría conocer vuestras realidades y como no daría tiempo de preguntar a todos y todas cómo es vuestro centro, si estáis realizando alguna metodología activa en clase, eh, qué prioridades o qué dificultades estáis teniendo a la hora de llevarlas a cabo, pues es tan sencillo como que participéis en este cuestionario. Y un segundo, que tendréis disponible la presentación. Vuelvo a proyectarlo para que veáis el enlace y si mis compañeros pueden compartir el enlace en el chat, lo agradecería. Es un cuestionario muy pequeño, ¿de acuerdo? Solo tenemos 6 preguntas y veréis que este tipo de actividad también sirve para generar conversación, para reflexionar y para trabajar con nuestros alumnos. Este cuestionario está hecho en un formulario de Google y vais a ver también que los resultados, una vez que rellenéis el cuestionario, van a ser compartidos. Y quería hacer esta actividad con vosotros y con vosotras porque es muy importante darnos cuenta de que no somos islas, no estamos separados del mundo, por muy que la situación nos lleve a pensar que estamos con nuestro aula, con nuestros alumnos, en casa.
en una situación complicada, realmente seguimos trabajando y colaborando, seguimos trabajando con nuestros compañeros. Y es interesante ver cómo se encuentran otros centros educativos o cómo otros profesores y otras profesoras están viviendo la situación, porque seguro que veis muchos problemas o muchas soluciones que están ejerciendo otras personas. Así que invitaros a responder brevemente a ese cuestionario con una frase por pregunta o con 3 palabras para que veamos qué resultados arrojan y podemos compartir esa reflexión. La primera pregunta, por si hay alguna duda, es ¿cuál es su rol en clase con su alumnado? Si tuviera que definir una metáfora, ¿cómo se define en clase? ¿Como guía? ¿Como ponente? ¿Como acompañante? Pues buscar esa palabra, ¿cuál es su rol con el alumnado? Si practican alguna metodología activa ya en clase, y si es en ese caso que se practique en su centro o en tu clase o conoces la metodología, porque luego hay personas que están en activo y otras personas que todavía no han tenido esa oportunidad. Bueno, pensar en qué conocimiento tenéis sobre ello. Si hay alguna práctica interesante, esto va a servir para inspirar a otras personas. Si hay algo muy bueno que se esté haciendo en su aula, en su centro o que simplemente ha conocido, pues compartirlo en esa pregunta número 3. ¿Qué es lo que mejor funciona? ¿Qué es lo que mejor funciona respecto al aula? Esto ya es en el contexto real. Ha mejorado muchísimo la motivación de mi alumnado, ha mejorado la participación. Eh, Sin condicionar un poco las respuestas, por favor, respondan ahí qué puede ser, qué es lo que mejor funciona. Y también me interesa esa parte negativa, qué es lo que peor funciona. Porque seguro que encontramos soluciones o ideas compartidas que pueden ayudar a resolver esa problemática. Y lo último, la sexta pregunta va un poco pararnos un momento a pensar en, hola, este soy yo o esta es mi realidad ahora y qué me gustaría hacer en el futuro, hacia dónde quiero ir, ¿vale? Así que vamos a ir revisando qué respuestas estamos teniendo. Voy a poner en pausa la herramienta de compartir pantalla. Y por ahora tenemos 22 respuestas. Por favor, me gustaría que siguierais animándoos. ¿Veis? Por aquí. Vamos a ver quiénes de vosotros realizáis. Es una encuesta anónima. No hemos pedido datos, pero si estáis utilizando metodologías activas, hay gente que menciona herramientas, aparece ABP, aprendizaje basado en proyectos o en problemas, aparecen algunas herramientas más digitales, hay gente que habla de Flip, clase invertida, Design Thinking, gamificación, metodología constructivista, genial, veo que van sonando. Recordemos, metodologías activas van muy enlazado con la parte pedagógica, con una metodología en sí. Una herramienta digital no es una metodología. Y vamos a desmontar ese mito. ¿Por qué? Porque lo que os decía, no es tan importante la herramienta. La herramienta puede ser hoy Zoom, dentro de unos años será otra, pero la metodología es lo que persiste en el tiempo. ¿Vale? Y el sustento con el que vamos a intentar conseguir unos objetivos didácticos con nuestro alumnado. Vamos a ver qué más. ¿Qué destaca? Gamificación, delegación de responsabilidades, uso de Moodle, trabajar por proyectos. ¿Y qué es lo que mejor funciona? El aula, los juegos, la motivación, el compromiso. Ya empiezan a aparecer palabras que nos mueven, que nos gustan, que entendemos que hacen que aprendan, que sean más efectivos.
El debate, súper importante, establecer una comunicación activa con nuestro alumnado, la interacción entre ellos y entre ellas y la interacción con nosotros, la transdisciplinaridad o interdisciplinaridad, ¿vale? Muy bien. Aquí hay ideas que seguro que compartimos todos y todas. Va aumentando. Decir que el formulario se va a quedar activo por si queréis compartirlo con alguna persona más. Y revisad luego las respuestas, porque es muy interesante. Veamos dificultades. Falta de conectividad. Esto ya veréis que tiene truco. Es decir, ¿se puede hacer metodologías activas sin tecnología? Sí. ¿Es conveniente ahora? No. ¿Por qué? Porque estamos en una era digital. Ignorar esa parte es ignorar una realidad que nos golpea en la cara casi a diario. Si hay falta de conectividad, hay metodologías que tienen menos necesidad de herramientas digitales. ¿De acuerdo? El manejo de los foros se hace difícil. O la dejadez. Me gustaría saber si es dejadez por parte del alumnado, por parte de los compañeros, por parte del centro. Falta de encendido de cámara. Ojo, esto es algo súper importante. Si podéis fomentar con vuestro alumnado que encienda la cámara cuando estéis en clase, vais a notar una diferencia muy grande. Primero porque conectamos, vemos emociones, expresiones en la cara y dar una clase con cuadrados o pantallas negras hace muy difícil la clase. En clase estamos muy pendientes de mucha de esa expresividad con nuestro alumnado, ¿vale? Pero bueno, hoy veremos cómo solventar parte de esos problemas o esas dificultades de lo que peor funciona en esto. ¿Vale? Y hay gente que ya quiere generar grupos de trabajo docente, que quiere divulgar lo que hace en el centro y generar conciencia. Muy bien. Son muy buenas reflexiones. Gracias por haberla compartido conmigo y compartirla con vuestros compañeros. Vamos a seguir avanzando porque tenemos muchos temas que ver que seguro que os van a encajar. Dicho esto, volvamos a la presentación. Ok. Sencillamente, antes de empezar a pensar en qué son las metodologías activas, antes de empezar a pensar cómo voy a cambiar mi clase, todo esto antes hay que hacer una práctica reflexiva. Hay que ver si esas metodologías activas están integradas en la planificación estratégica de mi centro, en mi plan de centro, si forma parte de la directiva del equipo directivo del centro, nunca mejor dicho, y si son parte de la misión y la visión de mi institución educativa, ¿vale? Por lo que os decía antes, por no ser una isla, por no estar en mi centro, en mi aula, trabajando de forma proactiva, mientras que mis alumnos, cuando pasan por otro compañero o otra compañera, empiezan a trabajar otra vez de la misma manera. Hay que hacer un esfuerzo conjunto para que estas metodologías tengan sentido, intentar coordinar y apoyaros en compañeros. Y la segunda pregunta es, antes de empezar, ¿tengo el conocimiento suficiente para empezar a aplicar esta metodología? ¿Tengo dudas? ¿Tengo inquietudes? ¿Sabría responder o sabría explicar muy bien en qué consiste esto que voy a hacer a mi alumnado, al equipo directivo, al resto de compañeros, incluso a las familias? Si la respuesta es no, entonces volvemos a mirarnos hacia adentro y pensar que tenemos que formarnos o aprender sobre el tema. Y en esta época es muy sencillo poder aprender y encontrar información. Luego,
os diré cómo podemos o podéis encontrar una formación un poco más centrada sobre este tema. Y la tercera pregunta es, ¿mi alumnado está preparado para trabajar de esta forma un poco más diferente? Eh, ¿Cómo puedo implicarle más en el proceso de enseñanza y aprendizaje? ¿Vale? Con estas tres preguntas que son suficientemente amplias, pero que merecen una respuesta directa, sin rodeos, podremos comenzar a hablar sobre metodologías activas. Podremos empezar a hablar sobre cómo cambio mi aula. Y bueno, aquí acudir siempre a las definiciones académicas, ¿qué consiste esta parte de una metodología activa? ¿Qué cambia? ¿Vale? Os he dejado ahí si pulsáis luego en la presentación, en esta parte de López, podréis encontrar la referencia a la que voy añadiendo. Igual en cada presentación encontraréis más en cada enlace, pues enlace a bibliografía, sitios web que pueden servir o pueden ser útiles. Dicho esto, vamos a ver un segundo que no veo el chat y ahora sí. Vale. Básicamente la definición teórica tiene mucho valor, por supuesto, pero seguramente lo que queréis es algo para empezar y decir, ¿en qué se diferencia esto de las metodologías activas con las metodologías un poco más tradicionales? Pues que estas metodologías activas se basan en tres ejes. Por un lado, la actividad, es decir, que el alumno o la alumna eh, trabaje, sea activo en su aprendizaje, valga la redundancia, que participe en ese proceso, eh, que tenga un papel muy importante y que vaya hacia un modelo de autodirección, de, de cierta autonomía. Parece sencillo, ¿no? Tres claves que podremos decir. ¿Cómo hago que mi alumno esté más activo o que participe más y que tenga más autonomía dentro de mis clases? Pues vamos a ver algunas pautas. ¿Qué podremos hacer para que nuestros alumnos participen más y mejor en nuestras clases? Y la pregunta que os diría, ¿es necesario a día de hoy introducir metodologías activas en nuestra aula? La respuesta rotunda es sí, sí. Eh, por el momento en el que nos encontramos, por la sensación que tienen nuestros alumnos, igual que tenemos nosotros, necesitamos estar muy motivados, necesitamos eh, mejorar rendimiento, participación y devolverles ese papel de autonomía a nuestros alumnos para que puedan seguir creciendo. Y es que la realidad es la siguiente. Partimos de una base que supongo que entendemos todos y todas igual. Y es que el aprendizaje en sí es un proceso activo. Aprender indica que haya personas pensando, reflexionando, compartiendo, y no es algo que funcione bien de manera pasiva o no tiene el mismo efecto. Lo vais a ver. Y la segunda premisa que me gusta destacar aquí es que el aprendizaje es igual siempre a la experiencia. Lo que se vive se recuerda y se mantiene. Y el aprendizaje activo es fundamental. Así que deciros también, y ya esto es algo que sabréis, y es que el alumnado es muy diferente. Tendréis alumnos de alto rendimiento, de bajo rendimiento, con dificultades de aprendizaje, alumnos con baja disponibilidad de recursos digitales, con cero conectividad. Vais a encontrar en vuestra clase de todo. Y por tanto, seguir el mismo método para todos deja a mucha gente fuera. Y aquí entra una parte que es una de mis pasiones, que es la inclusión educativa. Y la tecnología o la metodología activa tiene mucho, mucho que decir
sobre esta parte de inclusión. Veremos algunas metodologías que nos pueden ayudar a unir o dar respuesta a esta diferencia positiva. Y lo último, no menos importante, y es que el aprendizaje activo en el aula no solo desarrolla las competencias o los contenidos que estamos trabajando, sea en el área que sea el área lingüística, sea el área de matemáticas, no solo estamos trabajando eso, sino que estamos trabajando habilidades que van mucho más allá, habilidades para su vida, habilidades para que se sepan comunicar, expresar y que lleguen mucho más lejos, no solo dentro del centro, sino una vez que terminen su etapa educativa, se enfrenta con ese mundo tan extraño y difícil que nos encontramos los adultos. Así que partiendo de esa base, vamos a ver cómo podemos hacer o qué elementos en común tienen esas metodologías de las que os estaba hablando. Y es que hay tres ejes más. Tres ejes en los que el alumno no solo oye, como vosotros estáis participando ahora en el chat o habéis participado en las actividades, sino que participa, se convierte en prosumidor, ¿vale? No solo consumís o no, ellos no solo consumen nuestras clases o consumen el conocimiento, sino que procesan o se convierten en parte activa. Y es importante porque aquí empiezan a investigar, empiezan a procesar la información y a aplicar ese conocimiento con algún apoyo por nuestra parte, por supuesto que sí, pero lo fundamental es que empiezan a crear, desde productos digitales a crear documentos o trabajos colaborativos con el resto de compañeros. Y, y lo importante aquí es que el alumnado interactúa con otros compañeros, que es fundamental. Eh, ya sabéis que el aprendizaje entre iguales es muy efectivo o de lo más efectivo. Ellos aprenden mucho mejor y más rápido de sus compañeros. Cuando tienen alguna duda, cuando tienen alguna pregunta sobre lo que ya hemos explicado nosotros, pues es mucho más sencillo que un compañero o una compañera se lo explique. Pues trabajar ese tipo de actividades. Y os he puesto algunos ejemplos, como se pueden hacer debates, resolución de problemas, presentar ante el grupo, ¿vale? Trabajar en equipo, en grupos de varias personas o establecer lluvias de ideas para empezar a debatir o crear un proyecto. Y aquí deciros pues lo que os comentaba antes. Este es un proverbio chino muy antiguo de Confucio que decía, dime algo y lo olvidaré, enséñame algo y lo recordaré, hazme partícipe de algo y lo aprenderé. Y quería poner esa frase justo en paralelo a un modelo teórico porque veis que no es nada nuevo. Bueno, la parte teórica por supuesto que sí, pero deciros que vemos que si nuestros alumnos eh, escuchan, solo retendrán un 5%. Os recomiendo, por cierto, que entréis en el estudio para leer un poco más de información. Está en inglés, pero no os preocupéis porque ya sabéis que con Google Chrome podéis activar una función muy útil que es la traducción automática. Yo os aviso que la traducción no tiene por qué ser 100% fiable, pero seguro que entendéis algo mucho mejor que si no lo utilizarais. Y deciros que vamos pasando desde un papel en el que el profesorado hablaba, en el que el alumno escucha, lee información que le pasa al profesor, ve lo que se hace y vuelve a escuchar, y pasamos a una parte más de aprendizaje activo. ¿Qué incluye? Pues observar, discutir, construir conocimiento, incluso enseñar a sus propios compañeros a hacer cosas. Este está el giro. No nos quedemos en esta parte de aquí, no nos quedemos en esa punta de la pirámide, sino que vayamos a conseguir
que nuestros alumnos retengan mayor información, que aprendan y que interioricen los conceptos. Muy interesante el artículo que vais a ver aquí, así que por favor pulsad en el enlace, no para que lo leáis mientras que estamos en la sesión, pero para que podáis profundizar si os llama mucho la atención el tema. Y ahora sí, hablemos entonces, teniendo esa imagen global de dónde viene, qué cambia, qué se trata de hacer con las metodologías activas, es poner en el centro al alumnado. Dejar de florituras y centrar que el alumno o la alumna es el protagonista de su proceso de enseñanza y aprendizaje. Dicho esto, vais a ver que hay muchas metodologías activas. Hoy en la presentación quería dejaros al menos 3 para que tuvierais nociones básicas, pero una sesión para hablar sobre una de cada una de las metodologías activas daría para mucho, mucho, mucho más que este poquito tiempo que tenemos. Deciros que según las preguntas que había ido viendo al principio que habéis dejado en el formulario, que os inquietaba sobre todo qué metodologías podíais utilizar, qué metodologías se podían utilizar de forma asíncrona y qué metodologías son las tendencias. Yo os mencionaría 3 con las que comenzar. Hay muchas más, pero que empecéis a entender, por ejemplo, qué es el aprendizaje basado en proyectos, que es fundamental porque es relativamente sencillo de realizar en el aula y lo que se trata de hacer con esta metodología es resolver un problema real a través de preguntas o dudas que puede tener nuestro alumnado. ¿Vale? Nosotros planteamos diferentes temáticas y el papel del profesor o de la profesora va muy alineado a guiar, pautar y diseñar el comienzo antes de empezar la clase. Os diría que revisaréis la presentación y que en esta sección de para saber más vais a ver algunos ejemplos prácticos, ¿vale? De cómo se lleva a cabo el aprendizaje basado en proyectos. Deciros que cuáles son los pasos a grandes rasgos para llevar un disculpadme que beba un poco de agua. A grandes rasgos, ¿qué problema hay que resolver? Un problema real, conectado con su realidad, con sus intereses. Concretar los objetivos que se va a realizar con ese proyecto, teniendo en cuenta que tienen que estar alineados siempre, siempre con el currículum y puede ser alineado con otras áreas y con otras materias. Aquí, unir fuerzas con otros compañeros. ¿Qué material vamos a utilizar? ¿De dónde van a beber? Si van a hacer una investigación sobre un tema concreto para resolver esa problemática, pues elegir qué fuentes de datos van a utilizar, establecer metas y expectativas claras para el alumnado. Esto es fundamental, decir qué esperamos que consigan y cómo esperamos que lo consigan, con instrucciones muy claras y con guías, ya sean con rúbricas de evaluación, que es una herramienta muy útil que os animo a utilizar. Y animar a que el alumnado pues comparta, presente el proyecto al final con el resto para que pueda evaluar, compartir información con ellos y sea mucho más útil para ellos. La siguiente, el aprendizaje cooperativo. Es la que va mucho más ligada a ese a esa presencialidad, pero también se puede hacer con aprendizaje colaborativo y cooperativo online, ¿vale? Pero para aquellas personas que desean tener una primera aproximación a las metodologías activas, quizá el aprendizaje colaborativo o el aprendizaje cooperativo les sea más útil, ¿vale? O les sea más práctico, porque es empezar a trabajar con nuestros alumnos con una metodología sencilla, pero que requiere también tener una base. O sea, manejar muy bien este
clima que tiene que haber en el aula, un clima positivo, en los que se establezcan objetivos de aprendizaje, en los que se organice también el grupo del alumnado. Ya sabéis que en el aprendizaje cooperativo, los alumnos que forman parte de diferentes grupos tienen roles diferentes y se encargan de ciertas responsabilidades. Pues entender muy bien cómo funciona. Para esto, ¿qué es casi lo fundamental? Tener un buen clima de clase, ¿vale? Un clima de respeto, un clima de inclusión, un clima de pivotar niveles, hacer que los grupos sean heterogéneos y que aquellos alumnos que detectéis que tienen más capacidades o que sobresalgan estén al lado de aquellos alumnos que tienen algún déficit o que encuentran alguna dificultad, ¿vale? Porque ya sabéis que al final ese apoyo, ese andamiaje ayuda mucho. Dicho esto, la tercera es la gamificación, que es casi una de las metodologías que está más en auge. Seguro que ya habéis escuchado temas de gamificación, habréis utilizado alguna herramienta para gamificar alguna actividad como puede ser Kahoot o Quizizz. Y es una metodología que va muy ligada a la motivación y va muy ligada también a la creatividad. Esto implica que el alumnado aprende o desarrolla objetivos didácticos, por supuesto que sí, de una manera lúdica, ¿vale? Como podéis ver en aplicaciones, por ejemplo, Duolingo. Si la habéis utilizado, ¿la conocéis? Pregunto a ver si por el chat conocéis Duolingo. Sí, perfecto. Pues ya habéis visto que si habéis utilizado la herramienta, conforme vais accediendo, vais ganando puntos, vais subiendo de nivel, conseguís eh, monedas virtuales para poder desbloquear otros bloques. Pues esto también se hace. Esto también se hace en educación y es una metodología que tiene muchísimo éxito y que gusta mucho en alumnos. Eh, si tuviera que deciros qué metodología encaja mejor por etapa educativa, gamificación encaja muy bien para trabajar en primaria o en etapas más pequeñitas, incluso en infantil se puede trabajar alguna actividad de gamificación. eh, y en secundaria también tiene cabida, por supuesto que sí. ¿Qué otras metodologías habréis escuchado o conoceréis antes de pasar a la siguiente? La clase invertida, ¿habéis escuchado de ella, hablar de ella? Estáis trabajando el Flip Classroom. ¿En qué consiste básicamente? En invertir nuestra clase. El trabajo, la clase, la ven nuestros alumnos en casa. Y cuando están con nosotros, lo que hacen es trabajar directamente con sus compañeros sobre temática, que puede ser sobre vídeos, puede ser sobre un material o alguna actividad que hayamos planificado. Ellos visualizan ese material, realizan actividades y cuando llegan a clase, sea virtual o sea presencial, aprovechamos ese tiempo para que sea un aprendizaje muy activo y participativo. O sea, ¿Sí? Antonio, es una maravilla tu clase. Solo recordar que quedan unos minutos, pero está fantástica. Tú Ah, sigue. pues rapidísimo. Solo decir unos conceptos básicos para que os quedéis con esto. Genial. Deciros que como antes de introducir las metodologías activas en vuestra aula, importantísimo que no hay solo una metodología activa útil o válida, hay muchas. Vais a ver que incluso trabajando una metodología de gamificación, por ejemplo, en un curso, en un año, funciona perfectamente. Os vais a la clase siguiente y no funciona esa metodología o no encaja porque hay muchos factores que tienen que ver con el alumnado, incluso con nuestra propia clase. Así que tened una visión panorámica de todas las que existen, elegir un par de ellas que os encajen para poder ir aterrizando o cambiando de ellas según os encajen. Ya sabéis que estas metodologías activas os van a abrir las puertas para explorar y probar nuevas ideas sin miedo. Ya sabéis que no se construyó Roma en un día. Esto requiere también de tiempo.
Podéis empezar con pequeñas actividades, con sesiones concretas en las que se gamifique o se trabaje de forma cooperativa y luego ir aumentando el proyecto, ¿vale? El que probéis antes, el que pilotéis o que creéis un pequeño laboratorio os va a ayudar a que luego podáis ampliar. Recordaros que cada clase es diferente. Ya os decía que lo veis a diario. No intentemos normalizar. Hay que entender la diferencia como algo positivo y algo a lo que adaptarse. Y una vez que conocéis esas metodologías, decidir cuál es la que vais a decir. Este año mi objetivo va a ser trabajar con el aula invertida o trabajar con gamificación. Ponerte ese objetivo, ¿vale? No lo dejéis para mañana ni para pasado. Es el momento de empezar hoy. Y no olvidéis que lo importante no es el artificio. Lo importante es realmente cambiar algo. ¿De acuerdo? Que es la parte pedagógica. Que no perdáis, pues, he hecho 5 Kahoots o he hecho eh, 4 Flipgrids o cualquier herramienta. Lo importante no es eso, es fomentar esa comunidad de aprendizaje. Bueno, dicho esto, que quería dejar listo, tenéis ahí una actividad final que podréis realizar ya no ahora, sino con una reflexión para que podáis conectar con otros compañeros. Ahí sí que me gustaría que en el Padlet que tenéis ahí, pues 10 minutos después de terminar la sesión, compartáis vuestras inquietudes y nada más, animaros a deciros que me encontraréis también en el curso de metodologías activas que ofrece UNIR, que también os contará un poco más Rocío. Y para no robar más tiempo, que vamos fuera de tiempo, termino de presentar la pantalla y cedo el turno a Rocío. José Antonio, muchísimas